La historia del voleibol en Huasco comienza en los años 80, cuando este deporte llegó a las escuelas como parte de las actividades recreativas de educación física. Lo que en un principio fue un juego entre estudiantes, poco a poco se transformó en una pasión que unió a la comunidad. Con el paso de los años, las canchas escolares fueron testigo de partidos llenos de entusiasmo, donde jóvenes descubrieron el poder del trabajo en equipo y el espíritu competitivo. Fue en esos espacios donde nació un deporte que no solo formó grandes jugadores, sino también una identidad deportiva que llenaría de orgullo al puerto. Esto nace hace más allá de 30, 40 años atrás, cuando se inicia el voleibol aquí en Huasco, por esos años, con don Luis Rojas Araya, que es el profesor de la escuela consolidada acá, y él introduce el voleibol acá en Huasco, donde era no tan bien visto. Pensaba que era un deporte para mujeres, no lo miraba muy bien. Pero él, de su manera, que él quería seguir y con su afán de lograr cosas buenas, porque se veía que era un deporte limpio, es un deporte donde no hay contacto, solamente que le puede llegar un pelotazo, pero nada más. Entonces él siguió la perseverancia, ¿cierto? Logró revertir esa situación. Hoy, el voleibol en Huasco es más que un simple juego. Se ha convertido en un símbolo de esfuerzo, unión y legado. Este desarrollo no habría sido posible sin figuras claves como el profesor Luis Rojas, quien en su época, junto a otros apasionados del deporte, como Héctor Carrasco y el profesor Lee Cho-mu, lideraron el crecimiento de esta disciplina. Ellos no solo impulsaron el voleibol en el ámbito estudiantil, sino que también lo fortalecieron en el ámbito laboral, consolidando una comunidad comprometida que veía en este deporte una forma de expresión, competencia y cohesión social. Llegamos al Liceo C9 de Japón y particularmente ahí conocimos al profesor Luis Rojas Araya, quien había estudiado la carrera de Educación Física en la Universidad de Tarapacá, en Arica. Cuando llega a Huasco, lógicamente que él comienza a desarrollar su profesión en las clases de las asignaturas de Educación Física, y nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlos cuando en el año 1986 participábamos de las clases, donde nos dábamos cuenta que no solamente él se dedicaba a enseñar el voleibol, sino que también la gimnasia, trabajábamos mucho con él, los saltos, el atletismo, donde también trabajábamos los saltos. Entonces sus clases eran bien diversificadas. Y el año 88 nos pregunta, ¿quién de ustedes sabe jugar voleibol? Y no conocíamos ni el nombre. En ese tiempo, lógicamente, todos estábamos jugando fútbol. Acá en Huasco también habían ya personas que venían en el tiempo desarrollando esta disciplina, pero era más fuerte también el básquetbol. Por lo tanto, yo creo que Luis lo que generó con nosotros fue el interés, porque tenía que también preparar la selección que iba a representar al liceo en los Juegos Deportivos Escolares. Y ese fue el primer acercamiento con el profesor Luis Rojas Araya. Gracias a su dedicación y liderazgo, el voleibol en Huasco no solo trascendió generaciones, sino que también alcanzó importantes logros en el ámbito competitivo. Uno de los hitos más destacados fue a principios de los años 90, cuando un equipo estudiantil de Huasco obtuvo el 6º lugar en el Campeonato Nacional Escolar en Rancagua, dejando en alto el nombre de la comuna y consolidando su lugar en la historia deportiva del país. Dentro de los jugadores, ¿cierto? Estaba Max Goodman, Cristian Araya, que era el capitán, Francisco Borja, estaba Zamora, estaba el Sergio Cereceda, que era su armador, ¿cierto? Ellos inician una etapa ya firme en la competición, donde ellos, ¿cierto?, logran ganar, ¿cierto?, un campeonato provincial, y el regional, ¿cierto?, se traslada a Huasco.
Si bien es cierto, anteriormente en nuestra categoría, ¿cierto?, nuestra línea, ¿cierto?, con César Araya, nosotros llegamos solamente a un campeonato regional y hasta ahí no llegaba porque no había nacional en ese tiempo. O sea, todo llegaba hasta acá nomás en la región, era inserto acá. Pero ese grupo logró la clasificación al nacional, ¿cierto?, en un estadio lleno, y eso se hizo aquí en Huasco. Huasco, ¿cierto?, se desbordó, los colegios estaban totalmente apoyando al equipo de Huasco, en donde le ganan, ¿cierto?, a Copiapó y van al nacional. Huasco va al nacional, que fue en su tiempo en la ciudad de Rancagua. El voleibol femenino también tuvo un lugar destacado en Huasco, con la formación de la primera selección femenina local, que marcó un hito en la historia deportiva de la comuna y abrió las puertas a la participación de las mujeres en competencias tanto locales como regionales. Bueno, yo con el tema del voleibol de muy chica, empecé como a los 11 años más o menos. Empecé yendo a talleres en las tardes. Me acuerdo que estaba Cristian Araya, él nos entrenaba voleibol en las tardes. Él y unos amigos más que se juntaban con él. Él siempre estuvo ahí inserto en el voleibol y obviamente le gustaba porque él también es deportista. De ahí empecé ya en el tema competitivo, cuando estaba en el liceo. Bueno, hay hartas chicas que me acuerdo que jugaban conmigo, por la Elizabeth Cereceda, Karina Gajardo, que todavía las he visto por acá. Eran los juegos deportivos escolares. Y se jugaban los comunales, después los regionales, y de ahí el que era mejor lo pedían de refuerzo para ir al nacional. Sin lugar a dudas, el voleibol en Huasco generó un impacto profundo en la comunidad, uniendo generaciones y dejando huellas imborrables. Sin embargo, un hito importante que marcó un antes y un después en esta disciplina deportiva fue el fallecimiento del profesor Luis Rojas. Su legado, lleno de pasión y dedicación, continúa vivo en cada saque, cada partido y cada nueva generación que se forma bajo los valores que él promovió. Triste, fue lamentable, se sintió su partida. Bueno, hasta el día de hoy a veces me hubiese gustado verlo ahí formando más deportistas, más voleibolistas. No, fue lamentable. Y porque igual se fue muy joven, se fue súper joven. ¿Y sabes cómo se vivió cuando falleció? De esos días. Chuta, yo por lo menos la pasé mal, yo me las lloré todas, pues cuando me dijeron, tenía un compañero que vivía cerca de mi casa, que su mamá era profesora, y él me iba informando, el profe está así, me decía, y fue a mi casa y me dice, Claudia, el profe falleció, y yo quedé mal, pues, y no podía entender cómo mi profe regalón, mi profe querido, le había pasado eso. Fue lamentable. Gracias al esfuerzo colectivo y al legado imborrable del profesor Luis Rojas, hoy Huasco cuenta con una infraestructura deportiva de excelencia. Entre sus mayores logros destaca un estadio techado y una cancha de primer nivel que llevan su nombre. Un homenaje perdurable a quien dedicó su vida a fomentar el voleibol y fortalecer el espíritu deportivo de la comunidad. Esta obra, además, fue inaugurada con orgullo durante la visita oficial de la ministra del Deporte a Huasco, un reconocimiento al impacto trascendental de su labor. Para mí es un orgullo, es algo hermoso que ha dejado en el techado el nombre de Luis Rojas Araya para la formación de los niños del voleibol, y que ellos lo están haciendo bien, y cada persona que entre al techado se tiene que sentir orgulloso como huasquino, porque hay que cuidar los legados que se dejan, la persona que se va, que fue con amor, que lo hizo todo, y yo como hermana también. Es un legado que ha dejado mi hermano para mí como hermana y para mis hijos, porque mis hijos siempre se acuerdan.
El voleibol en Huasco sigue creciendo y consolidándose como una de las más grandes pasiones de la comuna. Hoy, nuevas generaciones de voleibolistas han demostrado su talento al conquistar importantes triunfos en torneos locales y regionales. Porque en Huasco, el voleibol no es solo un deporte, es un símbolo de esfuerzo colectivo, de sueños compartidos y de la perseverancia que nos impulsa a superar desafíos. Es la herencia de quienes forjaron este camino y la promesa de un futuro lleno de triunfos para las nuevas generaciones.